En el silencio de tu alma, donde las verdaderas batallas se libran, hay una pregunta que rara vez nos atrevemos a formular. ¿Por qué nos afectan tanto aquellos que parecen vivir únicamente para sí mismos? Permíteme llevarte por un camino de reflexión que quizás te incomode al principio, pero que, si permaneces hasta el final, podría revelarte una verdad transformadora sobre ti mismo y sobre el misterio del mal que nos rodea. El mal, querido amigo, rara vez grita. Su voz preferida es el susurro. Como la serpiente en el Edén, no llega con estruendo, sino con una sutil sugerencia, una pequeña distorsión de la verdad que, una vez plantada, crece hasta convertirse en una fortaleza. Y entre las manifestaciones más sutiles de este mal silencioso, encontramos el narcisismo. Ese espejo deformado donde algunos insisten en vivir cautivos de su propio reflejo. Piénsalo por un momento. ¿No es curioso cómo la persona narcisista entra en una habitación? No necesita anunciarse con trompetas. Su presencia misma es ya una declaración. Su encanto superficial, su aparente confianza, su capacidad para acaparar la atención. Todo parece brillar. Y sin embargo, bajo ese resplandor hay un abismo de oscuridad, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Marcos 7:21. El narcisista no es un monstruo extraordinario, es simplemente un espejo de lo que todos podríamos llegar a ser si permitimos que nuestra hambre de validación consuma nuestra alma. Quizás ahora mismo estás pensando en alguien así. Tal vez un familiar, un compañero de trabajo, un líder en tu comunidad o incluso, y esto puede ser doloroso de admitir, alguien en tu iglesia. Sientes esa frustración creciendo en tu interior cada vez que esta persona manipula una situación para su beneficio, cada vez que desvía una conversación hacia su persona, cada vez que minimiza tus logros mientras magnifica los propios. Y en esa frustración, en ese enojo justificado, se esconde una trampa espiritual que pocos logran identificar. Porque no es cierto que en nuestra reacción ante el narcisista, a menudo terminamos reflejando el mismo mal que nos irrita. Nos volvemos estrategas del contraataque, maestros de la defensa personal, expertos en detectar las tácticas del otro. Y en ese proceso, casi imperceptiblemente, comenzamos a adoptar una postura que también gira alrededor de nosotros mismos. Nuestra justificación, nuestra vindicación, nuestro derecho a ser reconocidos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, según Corintios 13:5. Esta invitación a la introspección santa no es casual. Es el camino hacia una liberación que va mucho más allá de aprender a manejar al narcisista. La verdadera pregunta, la que remueve los cimientos de nuestro ser, no es cómo vencer al narcisista, sino qué revela su presencia sobre nosotros. ¿Por qué su comportamiento nos afecta tan profundamente? ¿Por qué nos sentimos tan vulnerables ante sus tácticas? ¿No será que en algún rincón de nuestro propio corazón existe también un grito no resuelto por validación? Permíteme llevarte a un pasaje que quizás hayas leído muchas veces, pero cuya profundidad sigue esperando ser explorada. Cuando Jesús se encuentra frente a Pilato, en ese momento de extrema vulnerabilidad humana, pronuncia unas palabras que desafían toda lógica terrenal. No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Juan 19:11. ¿Comprendes la magnitud de esta declaración? En el momento en que Jesús parecía más impotente, más sujeto al control ajeno, es cuando afirma su verdadera libertad. No era una libertad basada en poder imponerse, sino en saber quién era él realmente y de dónde provenía su identidad. No hay quizás mejor antídoto contra el narcisismo, tanto el ajeno como el que acecha en nuestro interior, que esta conciencia profunda de nuestra verdadera identidad.
Cuando sabes quién eres en Cristo, cuando tu valor no depende de la aprobación humana ni de ocupar el centro de atención, algo extraordinario sucede. Ya no necesitas ganar. Y esto, paradójicamente, es lo que el narcisista nunca podrá entender. C.S. Lewis lo expresó con esa claridad que le caracterizaba. El orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseer más que el otro. Esta es la prisión invisible en la que vive el narcisista. Una comparación constante, un hambre insaciable de superioridad, una incapacidad para experimentar la alegría pura de existir sin necesidad de destacar. Y aquí es donde el cristiano maduro encuentra su libertad más profunda, en la capacidad de perder el ego, perder la necesidad de aprobación, perder incluso batallas que podría ganar, para obtener la paz inefable de un corazón que conoce su lugar en la eternidad. Déjame ser claro, no estoy sugiriendo pasividad ante el abuso o la manipulación. El mismo Jesús, que guardó silencio ante Pilato, también confrontó a los fariseos con verdades que le resultaban incómodas. Lo que estoy proponiendo es algo mucho más radical, una forma de estar en el mundo donde tu respuesta al narcisismo no está determinada por el narcisista, sino por tu relación con Dios. Piensa en David, ese joven pastor convertido en rey, que tantas veces se encontró frente a personalidades narcisistas. Su suegro, el rey Saúl, consumido por los celos, intentó matarlo repetidamente. ¿Y cuál fue la respuesta de David? En las cuevas de En-Gedi, teniendo la oportunidad perfecta para eliminar a su perseguidor, elige la misericordia. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. 1 Samuel 24:10. ¿Era esto debilidad? Todo lo contrario, era poder bajo control, era la manifestación de una identidad tan segura que no necesitaba validarse a través de la venganza. Quizás estés atravesando ahora mismo por el valle oscuro de lidiar con alguien así en tu vida. Sientes que cada día es una nueva batalla, que cada conversación es un campo minado, que cada interacción te deja emocionalmente agotado. No salgas de esta reflexión sin comprender que hay un propósito detrás de esta prueba. No es casual que Dios haya permitido esta persona en tu camino. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, de quienes han sido llamados según su propósito. Romanos 8:28. Este propósito divino rara vez coincide con nuestras expectativas humanas. Nos gustaría que Dios simplemente removiera al narcisista de nuestra vida, que expusiera públicamente su hipocresía, que vindicara nuestra paciencia de manera espectacular. Pero los caminos de Dios son más profundos. A menudo, en lugar de cambiar nuestras circunstancias, Él usa esas mismas circunstancias para cambiarnos a nosotros. El narcisista en tu vida puede ser el instrumento que Dios está usando para revelar aspectos de tu propio corazón que de otra manera permanecerían ocultos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué reaccionas tan intensamente ante ciertas personas? ¿Por qué algunas personalidades parecen tener un acceso directo a tus botones emocionales más sensibles? Hay una sabiduría antigua que sugiere que lo que más nos irrita en otros a menudo refleja heridas no sanadas en nosotros mismos. No estoy diciendo que seas como el narcisista que te aflige, sino que quizás tu reacción desproporcionada revela un área de tu vida donde aún necesitas la sanidad y la libertad que solo Cristo puede dar. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esta promesa de Jesús no es simplemente sobre conocer datos o doctrinas correctas, es sobre conocer una verdad que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y desata las cadenas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Y una de las verdades más liberadoras es esta: no necesitas que el narcisista te reconozca para ser valioso.
No necesitas ganar su aprobación, ni demostrarle tu valía, ni siquiera hacerle ver su error. Tu valor no está en juego en esa relación. Permíteme ser más específico. Quizás estás lidiando con un jefe narcisista que nunca reconoce tus contribuciones, o un padre que siempre ha hecho que te sientas invisible a menos que estuvieras cumpliendo sus expectativas, o un cónyuge cuya necesidad constante de admiración ha dejado poco espacio para tus propias necesidades, o un líder espiritual cuyo ministerio se ha convertido más en un monumento a su ego que en un servicio a Dios. En cada uno de estos casos, la tentación es la misma: definirte en relación a esa persona, permitir que su comportamiento determine tu valía. Pero en la cruz, Cristo declaró algo muy diferente sobre ti. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Tu identidad más profunda, tu valor más auténtico, no está en lo que haces o en cómo otros te perciben, sino en esta unión misteriosa con Cristo. Eres valioso no porque alguien lo reconozca, sino porque Dios mismo eligió habitarte, porque el Espíritu Santo te ha sellado como propiedad de Dios, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Esto nos lleva a una paradoja hermosa. No es eliminando al narcisista de tu vida como encontrarás paz, aunque en algunos casos establecer límites saludables puede ser necesario, sino eliminando la tiranía del narcisismo dentro de ti mismo. Me refiero a esa voz interior que insiste en que debes ser visto, reconocido, validado. Esa voz que te dice que tu valía depende de cómo otros te tratan. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Esta renovación incluye una nueva forma de medir tu valor, un nuevo paradigma que no depende de la aprobación humana. Hay una anécdota sobre C.S. Lewis que ilustra perfectamente este punto. Cuando su obra El león, la bruja y el ropero fue duramente criticada por otro escritor, sus amigos esperaban que respondiera con igual dureza. Para su sorpresa, Lewis apenas pareció notar el ataque. Cuando le preguntaron por qué no se defendía, su respuesta fue reveladora. ¿De qué serviría? No escribí el libro para ser admirado, sino porque tenía una historia que contar. Su identidad no estaba ligada a la aprobación de sus críticos, por lo que sus críticas no tenían poder sobre él. Esta libertad, la libertad de no necesitar defenderte constantemente, de no vivir pendiente de la validación ajena, es uno de los regalos más preciosos que Cristo ofrece a sus seguidores. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El yugo de esclavitud no es solo el pecado evidente, sino también esas dependencias sutiles que nos atan a la aprobación humana, a la necesidad de ser vistos como superiores, a la compulsión de defendernos ante cada percibida injusticia. Piensa por un momento, ¿cuánta energía emocional has invertido en lidiar con el narcisista en tu vida? ¿Cuántas horas has pasado repasando mentalmente conversaciones pasadas, imaginando lo que deberías haber dicho, fantaseando con escenarios donde finalmente queda expuesto ante todos? ¿Y si pudieras redimir ese tiempo y esa energía? ¿Y si, en lugar de permitir que esa persona ocupe tanto espacio en tu mente, pudieras enfocar esa misma intensidad en conocer más profundamente a Dios, en servir a otros, en desarrollar los dones que Él te ha dado? No estoy minimizando el dolor real que el narcisismo causa. Como dijo Jesús, ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel que los ocasiona. Mateo 18:7. Hay una rendición de cuentas real que espera a aquellos que deliberadamente manipulan y dañan a otros
por su propio beneficio. Pero tu sanidad, tu libertad, tu paz interior no pueden depender de esa rendición de cuentas. No pueden esperar a que el narcisista cambie o reconozca su error. Tu libertad está disponible ahora en Cristo, independientemente de cómo otros elijan comportarse. Hay una escena poderosa en los evangelios que a menudo pasamos por alto. Después de su resurrección, Jesús se encuentra con Pedro en la playa. Este mismo Pedro que lo había negado 3 veces, que había fallado en el momento crucial. En ese encuentro, Jesús no empieza enumerando las fallas de Pedro ni haciéndole sentir la magnitud de su traición. En cambio, le hace una simple pregunta. ¿Me amas? Juan 21, 15, 17. 3 veces la misma pregunta, como una oportunidad de redención por cada negación. Lo que me conmueve de esta escena no es solo la restauración de Pedro, sino lo que revela sobre Jesús. Incluso después de la mayor traición imaginable, su enfoque no está en su ego herido, en demostrar cuán equivocado estaba Pedro, o en asegurar que todos reconozcan la injusticia que ha sufrido. Su enfoque está en restaurar la relación, en reintegrar a Pedro a su llamado, en mirar hacia adelante en lugar de quedarse estancado en el pasado. Este es el antídoto definitivo contra el narcisismo. Un amor que no busca lo suyo, que no mantiene un registro de los errores ajenos, que no necesita estar en el centro para sentirse seguro. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. 1 Corintios 13:4. Nota cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, define el amor en parte por lo que no es envidioso, jactancioso, arrogante. Estas son precisamente las cualidades del narcisismo, lo que sugiere que el amor auténtico de Cristo es la respuesta directa, el antídoto perfecto a la prisión del ego. No sé cuál es tu situación específica mientras lees estas palabras. Quizás estás en medio de una batalla extenuante con alguien cuyo narcisismo ha convertido tu vida en un campo minado emocional. Quizás eres tú mismo quien está comenzando a reconocer patrones narcisistas en tu comportamiento. Patrones que Dios en su misericordia te está revelando. O quizás simplemente estás buscando entender mejor cómo responder de manera cristiana a las personalidades difíciles que inevitablemente encontrarás en tu camino. Cualquiera que sea tu situación, permíteme ofrecerte esta verdad. Hay un propósito detrás de cada lágrima que has derramado. Tú llevas la cuenta de mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están en tu libro? Salmo 56:8. Cada momento de frustración, cada herida causada por la insensibilidad del narcisista, cada batalla interna que has librado tratando de responder de manera justa y amorosa, nada de esto ha escapado a la atención de Dios. Y más aún, todo esto está siendo redimido, transformado, integrado en la obra maestra que Dios está creando en ti. Porque, y esto es crucial que lo comprendas, Dios no está primordialmente interesado en que ganes frente al narcisista. Está interesado en que no te conviertas en uno mientras intentas defenderte. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Marcos 8:36. Esta pregunta penetrante de Jesús se aplica no solo a la búsqueda de riquezas o poder, sino también a nuestras batallas personales. ¿De qué te serviría vencer al narcisista si en el proceso te vuelves igual de centrado en ti mismo, igual de necesitado de validación, igual de incapaz de amar genuinamente? La invitación que Cristo te extiende es mucho más radical. Morir a la necesidad misma de vencer. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Asimismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23.
Esta negación de uno mismo no es una forma de autopunición o una invitación al abuso. Es la liberación de la tiranía del ego, de esa voz incesante que insiste en que debemos defender nuestra imagen, nuestra reputación, nuestro derecho a ser reconocidos. En esta libertad paradójica, la libertad que viene de no necesitar estar en el centro, descubrimos algo asombroso, una capacidad renovada para amar genuinamente incluso a aquellos que nos han herido. No con un amor ingenuo que ignora el daño real o que permite que continúe el abuso, sino con un amor sabio que establece límites saludables mientras mantiene abierta la puerta a la redención. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Lucas 6, 27, 28. Este mandamiento de Jesús no es una invitación al martirio emocional, es una invitación a experimentar la libertad última. Porque cuando amas a aquellos que te han herido, no con tus propias fuerzas, que rápidamente se agotarían, sino con el amor sobrenatural que fluye del Espíritu Santo, descubres que su comportamiento ya no tiene poder sobre ti. Ya no pueden definir tu valor, determinar tu estado emocional o robarte la paz que Cristo te ha dado. Me pregunto si puedes imaginar cómo sería vivir así, no reaccionando constantemente al narcisista en tu vida, no siendo arrastrado a su drama, no permitiendo que su necesidad de atención o validación dicte los términos de tu existencia. Imagina despertar cada mañana con tu identidad firmemente anclada en Cristo, con la seguridad de que eres amado no por lo que haces, sino por quién eres en Él. Imagina encontrarte con esa persona difícil y, en lugar de sentir esa familiar contracción de ansiedad o irritación, sentir una compasión genuina por la prisión invisible en la que vive. Esto no es una fantasía utópica. Es la vida a la que Cristo te está llamando. Os dejo la paz. Mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Esta paz no es la ausencia de conflicto. Vivirás en un mundo caído, donde encontrarás narcisistas y toda clase de personas difíciles. Esta paz es la presencia de algo más poderoso que el conflicto, la certeza de que tu vida está escondida con Cristo en Dios y que nada, ni siquiera el narcisista más tóxico, puede separarte de su amor. Hay un pasaje en Isaías que siempre me ha conmovido profundamente. No temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Isaías 43, 1, 2. Nota que Dios no promete que no pasarás por aguas profundas o fuegos ardientes. Promete estar contigo en medio de ellos. No promete que no encontrarás narcisistas en tu camino. Promete que su presencia en tu vida será más definitoria que cualquier otra persona. Y es precisamente en esos momentos difíciles, en esas interacciones que te dejan emocionalmente agotado, donde tienes la oportunidad de descubrir una verdad transformadora, que hay en ti una capacidad para amar que trasciende tus propias fuerzas, un poder que se perfecciona en la debilidad, una libertad que no depende de circunstancias externas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este todo incluye la capacidad de responder con gracia al narcisista, no desde una posición de debilidad o victimización, sino desde la fortaleza serena de quien sabe quién es en Cristo. Permíteme ser práctico por un momento. ¿Cómo se traduce todo esto en la vida cotidiana? ¿Cómo respondes al narcisista de una manera que refleje a Cristo sin convertirte en una alfombra para que otros te pisoteen? Primero, reconoce tus propias reacciones.
Antes de intentar manejar al narcisista, observa cómo su comportamiento te afecta, qué emociones surgen, qué necesidades no satisfechas se activan en ti. Esta autoconciencia es el primer paso hacia la libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Segundo, establece límites saludables. El amor cristiano no significa permitir que otros abusen de ti. Jesús mismo estableció límites. Cuando no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Lucas 9:5. Hay situaciones donde la distancia física o emocional es necesaria para tu bienestar espiritual. Establecer estos límites no es contradicción con el llamado a amar, sino una expresión de amor propio y respeto por lo que Dios está haciendo en ti. Tercero, practica el desapego compasivo. Esto significa que puedes sentir genuina compasión por el narcisista, entendiendo que su comportamiento a menudo nace de heridas profundas, sin hacer tuyo su drama. Puedes desearle bien sin sentirte responsable de su bienestar emocional o de arreglar sus problemas. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Pero también cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. Cuarto, cultiva una vida interior rica en Cristo. Cuanto más segura sea tu identidad en Él, menos vulnerable serás a las tácticas manipuladoras del narcisista. Pasa tiempo en oración, en la palabra, en comunión con otros creyentes. Arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe. Colosenses 2:7. Esta solidez espiritual es tu mejor defensa contra cualquier intento de manipulación. Quinto, practica el perdón como un acto de liberación personal. El perdón cristiano no depende del arrepentimiento del otro. Es una decisión unilateral de soltar el resentimiento y entregarle a Dios la justicia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este perdón no significa negar el daño causado ni regresar a situaciones abusivas. Significa liberarte de la prisión del resentimiento. Y finalmente, recuerda siempre que tu respuesta al narcisista es un testimonio. Por esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. Tu capacidad de responder con amor y firmeza, sin dejarte arrastrar al ciclo de narcisismo, es uno de los testimonios más poderosos de la realidad de Cristo en tu vida. No estoy sugiriendo que esto sea fácil. De hecho, puede ser una de las pruebas más difíciles en tu caminar cristiano. Habrá días en que sientas que has fallado, en que la irritación o el resentimiento parezcan abrumadores. En esos momentos, recuerda otra verdad preciosa. Fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. 1 Corintios 10:13. Esa salida, ese camino a través del valle oscuro de lidiar con personalidades narcisistas, no es otro que Jesús mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él es no solo tu modelo de cómo responder con esa mezcla única de verdad y gracia, firmeza y amor, sino también tu fuente de fortaleza para hacerlo. No estás intentando imitar un comportamiento externo, estás permitiendo que su vida se manifieste a través de ti. Ahora, mientras nos acercamos al final de esta reflexión, quiero ofrecerte una perspectiva que quizás no hayas considerado. El narcisista en tu vida, esa persona que tanto dolor y frustración te ha causado, podría ser uno de los instrumentos más poderosos que Dios está usando para conformarte a la imagen de Cristo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las
Cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Todas las cosas, incluso las personas difíciles, incluso las heridas emocionales, incluso las injusticias, están siendo integradas en el tapiz hermoso que Dios está tejiendo en tu vida. Porque, y esto es crucial que lo entiendas, el plan de Dios para ti no es principalmente tu comodidad, sino tu transformación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Y pocas cosas tienen el poder de transformarte tan profundamente como aprender a responder a aquellos que más te desafían. Piénsalo, si solo interactuaras con personas amables, consideradas y maduras, ¿cómo desarrollarías la paciencia? Si nunca fueras tratado injustamente, ¿cómo aprenderías el perdón? Si nunca tuvieras que lidiar con alguien centrado en sí mismo, ¿cómo cultivarías esa capacidad de amar sin esperar retribución que caracteriza el amor de Cristo? No estoy glorificando el sufrimiento ni sugiriendo que debas buscar relaciones tóxicas, pero sí estoy invitándote a considerar que incluso en tu dolor actual, incluso en esa relación que parece estar drenando toda tu energía, Dios está trabajando. Estimadlo como sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:2-4. El narcisista en tu vida, sin saberlo y sin pretenderlo, podría estar contribuyendo a la obra maestra que Dios está creando en ti. Cada vez que eliges responder con amor en lugar de revancha, cada vez que estableces un límite con firmeza y respeto en lugar de resentimiento, cada vez que entregas a Dios tu necesidad de ser validado en lugar de buscarlo en la aprobación humana, te estás volviendo un poco más como Jesús. Y al final, eso es lo único que realmente importa. No si venciste al narcisista, no si lograste que reconociera tus méritos, no si otros vieron quién tenía la razón. Lo que importa es si permitiste que Dios usara incluso esa relación difícil para moldearte a la imagen de su Hijo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Mientras cierro esta reflexión, quiero dejarte con una imagen poderosa: la cruz. En ese instrumento de tortura transformado en símbolo de redención, vemos la respuesta definitiva de Dios al narcisismo humano, porque la cruz dice al mundo: yo podría, pero no necesito. Podría convocar legiones de ángeles para defenderme, pero elijo entregar mi vida. Podría responder con poder aplastante, pero elijo el camino del amor sacrificial. Esta es la voz que eventualmente silencia todos los gritos del ego, todas las demandas de validación, todas las estrategias de manipulación. No es una voz que se impone, sino que se entrega. No una voz que domina, sino que sirve. No una voz que busca su propio reconocimiento, sino que da gloria a otro. Y esta voz, querido amigo, es la que Dios está formando en ti a través de cada prueba, cada desafío, cada relación difícil. Mientras aprendes a responder al narcisista no desde tu propia fuerza, sino desde la libertad que Cristo te ha dado, te conviertes en un testigo viviente de una forma radicalmente diferente de ser humano. Una forma marcada, no por la necesidad de estar en el centro, sino por la libertad de servir desde los márgenes. No por el hambre de reconocimiento, sino por la plenitud de saberte completo en Cristo. No sé qué batallas específicas estás enfrentando hoy. No sé qué narcisista en tu vida parece estar consumiendo tu paz y tu alegría. Pero sí sé esto: hay un propósito divino incluso en esta prueba.
No salgas de esta reflexión sin aferrarte a esta verdad. Permanece hasta el final, no solo de estas palabras, sino del proceso que Dios está llevando a cabo en ti. Porque cuando todo parezca perdido, cuando el narcisista parezca estar ganando, cuando tu propia capacidad de responder con amor parezca agotada, es precisamente entonces cuando estás más cerca de descubrir la verdad más liberadora, que ya has sido liberado de la necesidad de ganar, porque Cristo ha ganado por ti. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esta victoria de Cristo no es solo un evento histórico, es una realidad presente que está disponible para ti ahora, en medio de tu batalla con el narcisismo, ya sea el ajeno o el que acecha en tu propio corazón. Descansa en esta verdad. Vive desde esta libertad y permite que tu respuesta al narcisista se convierta no en un reflejo de su manipulación, sino en un reflejo de la gracia transformadora de Cristo en ti. Porque no hay testimonio más poderoso que una vida que ha encontrado su identidad tan completamente en Cristo que ya no necesita defenderse, vindicarse o destacarse. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro servidor, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 27, 28. En este llamado a una forma radicalmente diferente de ser humano, encontramos nuestra verdadera libertad y nuestra respuesta definitiva al narcisismo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros mientras continuáis este viaje de descubrir quiénes sois realmente en Cristo y cómo esa identidad transforma cada relación, incluso las más difíciles.